Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Estamos comenzando nuestro programa de los martes IQ Intelectual y bueno, el día de hoy tenemos a un gran amigo de esta estación, además del despacho al cual represento yo. Y el día de hoy para hablarnos de un tema sumamente interesante, es algo que no hemos abordado en este programa, pero que además créanme que les va a gustar mucho y que es algo que a lo mejor decimos si existirá, no existirá y seguramente todos los que vemos las Olimpiadas, vemos muchas cosas dirán, bueno, ¿habrá algo de derecho ahí? ¿Habrá algo legal? Y pues sí, sí, el día de hoy vamos a hablar del derecho del deporte, de todos aquellos que además, no solamente para los atletas, sino para los que a lo mejor estamos sumergidos en este tema, pues nos serviría muchísimo. Así que el día de hoy le damos la bienvenida a Raúl Pastor. ¿Cómo estás, Raúl? Buenos días. Muy buenos días, Ingrid. Bien, gracias. Muy contento de estar con ustedes nuevamente. Qué bueno, pues hoy él nos va a hablar de un tema muy interesante y bueno, antes de iniciar quisiera hacer un paréntesis y eso porque yo sé que el día de hoy nos está viendo. El día de hoy es el cumpleaños de nuestro gran amigo David Rosales, sí que le Ah, mando una gran felicitación. muchas Son mis felicidades, David. deseos, así es, nuestros mejores deseos y pues sabemos que la vas a pasar muy bien en este día, así que te mandamos un gran abrazo. Y ahora sí, pues entramos de lleno a nuestro tema de derecho del deporte. Así que platícanos, Raúl, porque todo el mundo nos relacionamos con lo que es a lo mejor las Olimpiadas, los atletas y todo, pero ¿en qué momento llega a ser legal o en qué momento nosotros necesitamos de un abogado y en qué momento se utiliza el derecho del deporte? Mira, es muy interesante porque en realidad la rama del derecho del deporte como tal, mira, sabes que para determinar la autonomía de una rama del derecho se utilizan el criterio doctrinario, el criterio jurisdiccional, el criterio jurisprudencial. Eh, Entonces nos encontramos aquí que ya existe doctrina, o sea, ya hay obras publicadas al respecto. Ya hay jurisprudencia en México, ¿sí? Y nos encontramos con que pues tenemos una especie de tribunal deportivo en la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte que opera como desconcentrado de la SEP. Y bueno, en este caso nos encontramos con que pues sí, ya hay, inclusive también en el criterio legislativo, hay una ley especial. O sea, de hecho tenemos ordenamientos deportivos sobre todo a nivel federal y estatal. A nivel municipal es mucho menor la regulación que existe al respecto. Y bueno, pues, mira, como todo derecho, al final lo que busca es regular las relaciones de los individuos de la sociedad que participen en dicha actividad, ¿no? Proporcionando lo que se le considerarían soluciones justas a los problemas que se puedan llegar a suscitar con mayor incidencia en la actividad. Ahora, por lo que respecta a la inclusión en nuestro marco mexicano, pues ya tenemos varias leyes. Actualmente se llama Ley General de Cultura Física y Deporte. Sin embargo, bueno, los esfuerzos empezaron desde los 90. El licenciado Felipe Muñoz Capama, nuestro único medallista olímpico en natación, fue cuando fue diputado, fue quien impulsó la creación de la primera ley del deporte a nivel nacional. Y bueno, aparte de la Ley General de Cultura Física y Deporte, cada estado cuenta con una ley al respecto, ¿sí? En las mismas leyes, digamos que se están regulando lo que será los organismos y la política del deporte, otra vez dependiendo de qué nivel, a nivel estatal o a nivel federal, entendiendo al deporte como un mecanismo, no solamente por lo que se refiere a la conservación y mantenimiento de la salud, sino también como una parte fundamental de la educación. No es gratuito que exista, pues es la educación física, ¿no? Entonces, la importancia que ha venido ganando el deporte, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, por la incidencia que llega a tener en las tasas de salud de la población general, bueno, pues ha hecho que se requiera una regulación específica del mismo, ¿no? Ahora, pasando ya un poquito a lo que
a partir de dónde o de qué rama del derecho deviene el derecho del deporte. Hay muchos tratadistas que la señalan como un derivado de la ley del Código de Comercio o de la ley mercantil, por lo que se ha referido sobre todo al uso de los patrocinios, ¿no? El patrocinio viene a ser, digamos, una publicidad que busca la marca a partir de tratar de ser asociada con un atleta o una entidad como podría ser un equipo deportivo. Entonces, por un lado está eso, pero por el otro nos encontraríamos que en la práctica tiene muchísima conexión con el derecho administrativo. Los organismos encargados de la aplicación y la definición de la política deportiva a nivel nacional, pues devienen del Poder Ejecutivo, a nivel estatal o a nivel federal. Encontramos que a nivel nacional el organismo competente para ello es la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Como te explicaba, también tenemos una especie de tribunal deportivo que se llama la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, que actualmente está suspendida en sus funciones por cuanto a que no se ha hecho el nombramiento de quienes fungirían como sus miembros permanentes. Ahí no son magistrados, pero cumplirían las funciones de jueces o magistrados. Sin embargo, corresponde al Ejecutivo Federal hacer el nombramiento de los mismos, y pues al parecer a esta administración no le ha interesado en lo absoluto el funcionamiento de este organismo, ¿no? Bueno, ahora pasando a hasta qué punto, dónde tenemos derecho en el deporte, lo tenemos en absolutamente todo lo que puedas imaginarte, desde lo que son las reglas del juego, pues son normas de carácter jurídico, es qué se puede, qué no se puede hacer, y las consecuencias de derecho cuando las incumples, ¿no? Siempre existen penalizaciones para cuando hay un rompimiento de la norma, ya sea con el restar puntos o la suspensión de la participación en la competencia o la expulsión de la misma, ¿no? De hecho, estas penalizaciones, por ejemplo, cuando se trata del rubro del doping, pues alcanzan no solamente el retiro de los premios obtenidos, sino también cuando ha habido remuneraciones de carácter económica, se condena a la devolución de las mismas a quienes las entregaron. Entonces, pues como te puedes dar cuenta, el derecho permea absolutamente a todo el deporte, ¿no? Ya si nos fuéramos a las normas que rigieran a las relaciones de los individuos que participan en las mismas, pues todos los clubes deportivos en los que te puedas imaginar, existen también reglamentos internos, ¿no? Entonces, desde que tú te inscribes a un club, hay un reglamento interno, ¿no? Entonces, encontramos que hay, digamos, hay orden jurídico en todo el deporte, lo permea, ¿no? Entonces, encontramos, por ejemplo, también que la Ley Federal del Trabajo tiene un capítulo especial para los trabajadores deportistas. ¿Por qué? Porque prestan sus servicios en una serie de condiciones que son totalmente distintas a las del resto de trabajos, llamémosle de escritorio, ¿no? A la del resto de trabajos normales. O sea, por ejemplo, los atletas profesionales normalmente trabajan cuando el resto de la gente descansa. Entonces, es normal y es común que tengan jornadas laborales en fines de semana, ¿no? Y no por ello se les tenga que pagar distinto como sucede con el trabajador promedio. También nos encontramos con el hecho de que pues todo el orden, llamémosle organizacional a nivel internacional del deporte, contraria a una idea que pudiéramos pensar que se trata de relaciones generadas por los estados como entidad de carácter público, no. Las organizaciones deportivas de carácter internacional, en términos generales, devienen prácticamente exclusivamente del derecho privado, ¿sí? O sea, el Comité Olímpico Internacional no es un organismo internacional de carácter público. De hecho, en estricto sentido, no es un organismo internacional. La Federación Internacional de Fútbol, Asociación, ambas son corporaciones, ¿sí? Constituidas en Suiza. Y bueno, esto nos
digo, no viene a sorprendernos, dado el régimen fiscal que existe en ese país, ¿no? Entonces, muchas federaciones internacionales tienen sus domicilios en Suiza. Existe también una corte de arbitraje del deporte, que también tiene su sede en Lausana, Suiza, y es, digamos, el órgano jurisdiccional con la competencia para resolver conflictos que se deriven, ya sea de eventos directamente relacionados con los Juegos Olímpicos o con el movimiento olímpico, o con cuestiones que las propias federaciones internacionales le reconozcan dicha jurisdicción o competencia. Por ejemplo, FIFA le concede la jurisdicción y competencia para la resolución de sus problemas y sus conflictos a esta Corte de Arbitraje del Deporte. Entonces, bueno, con esto te puedes dar cuenta un poco del tamaño y de la importancia que tiene el derecho dentro de la actividad deportiva. No sé si tengas alguna pregunta en Sí. específico. En este tema que estamos abordando justo de la solución de los conflictos, ¿cuáles son los tipos de conflictos que nosotros podemos ventilar o cuáles pueden surgir dentro del deporte? Bueno, mira, los conflictos que pueden ser sometidos a la jurisdicción de alguno de estos dos organismos, vamos a dividir, digamos, en dos para poder responder a tu pregunta. Lo que sería la competencia de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte y lo que sería la competencia de la Corte de Arbitraje Deportivo. En la Corte de Arbitraje Deportivo, yo creo que el 90% de los asuntos que se resuelven en la misma son cuestiones de doping, o sea, el volumen más importante, y el segundo tal vez vendría a ser cuestiones de transferencias de jugadores de fútbol, soccer. Ese es digamos, el volumen más importante de asuntos que resuelve este tribunal. Aquí en México, la ley dice que son conflictos que se sitúen entre miembros del Sistema Nacional del Deporte. Entonces aquí ya venimos a, digamos, una división o por lo menos el establecimiento de qué individuos entrarían en la jurisdicción de este organismo. Sin embargo, ya han habido algunas resoluciones de amparo en las cuales el juzgado de distrito le ordena a la comisión tener conocimiento de asuntos en los que están involucrados gente que inclusive no pertenezca al Sistema Nacional del Deporte. Voy a explicarte un poquito cómo se compone el Sistema Nacional del Deporte y además el qué se requiere para pertenecer al mismo. El Sistema Nacional del Deporte se compone por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, las comisiones estatales del deporte, los sistemas, mejor dicho, las comisiones municipales del deporte, el Comité Olímpico Mexicano, el Comité Paralímpico Mexicano, básicamente, y bueno, y esta Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, y las federaciones deportivas. Las federaciones deportivas son la autoridad máxima de su deporte a nivel nacional, ¿no? Y lo mismo sucede a nivel internacional. A ese respecto, bueno, para pertenecer al Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, vamos a hablar de una organización como podría ser una federación. ¿Y qué es lo que otorga el pertenecer a este Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte? Lo cierto es que es el reconocimiento oficial de su existencia como un deporte y es lo que va a permitir, uno, la organización de campeonatos nacionales. Los campeonatos nacionales son facultad por ley exclusiva de las federaciones deportivas ya reconocidas como tales. Es decir, si tú participas en un deporte que a la fecha no pertenece a este sistema, lo cierto es que no
puedes organizar un campeonato nacional, le tienes que llamar de otra manera. Esa denominación está reservada exclusivamente a los miembros de este sistema, a estas federaciones que ya pertenecen y están reconocidas, ¿sí? Ahora, para obtener este reconocimiento, además de cumplir con una serie de requisitos normativos, que por supuesto es contar con un acta constitutiva como asociación civil, evidentemente no perseguir fines de lucro, y a su vez esta asociación civil debe de cumplir con ciertos requisitos de carácter orgánico, es decir, su consejo directivo debe tener determinados funcionarios con X funciones, ciertas comisiones. Lo cierto es que también debe de contar con una representatividad a nivel nacional y debe de contar con el reconocimiento por parte de su federación internacional. Cumpliendo con estos, dentro de varios otros requisitos contemplados en la ley, esta organización solicita su reconocimiento e incorporación por medio de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y una vez que tiene su reunión este sistema, se determina si se le acepta o no dentro del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte. Entonces, con esto, el deporte ya puede conformar delegaciones oficiales para la representación del país en competencias internacionales, ¿sí? Con independencia de lo que pues hasta antes de esta administración representaba el poder tener acceso a los apoyos y estímulos de carácter económico que el presupuesto de egresos tenía contemplado para dichos efectos. Entonces, regresando a la jurisdicción o competencia, el tipo de asuntos que se solían ventilar ante la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte a nivel nacional solían ser problemas ya fuera de asociación estatal del deporte con una federación, ¿sí? Un problema precisamente de la propia federación con algún miembro suyo que hubiera sido objeto de un procedimiento de sanción. Es decir, en el deporte existe también un sistema, hazte de cuenta, un sistema interno de impartición de justicia. De hecho, dentro de los requisitos que debe de cumplir toda asociación en sus estatutos para poder pertenecer al SINADE, pues es también establecer un régimen de sanciones y un mecanismo para la aplicación de las mismas que respete por lo menos las garantías de audiencia. Entonces, si alguien es sancionado dentro de alguno de estos mecanismos, puede acudir ante esta Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte como una instancia más para la revisión de dicha sanción, ¿no? En lo que fue mi práctica como apoderado de la Federación Mexicana de Taekwondo, esos eran la gran mayoría de asuntos que ventilábamos, ya fueran problemas con asociaciones estatales o apelaciones respecto de sanciones que se les hubieran impuesto a estos miembros, ¿no? Esas son las jurisdicciones, los tipos de asuntos y más o menos los individuos que suelen acudir ante estos órganos de justicia deportiva. Claro. Y bueno, un poco hablando respecto de la nueva administración y de justo que comentas que a lo mejor no tienen el mismo apoyo económico, quizá tiene que ver mucho que se ha hablado de que justo precisamente estas asociaciones, ya que están dentro del sistema, pues buscan ese apoyo, pero no lo emplean en donde debe de ser. Sobre esto, a los deportistas pueden hacer algo, digo, muchos a lo mejor se sienten agraviados en decir es que a mí no me escogieron para las Olimpiadas y muchos hablan de casos de corrupción y todo este tipo de cuestiones. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Mi punto de vista al respecto es que es una pena que no esté trabajando actualmente este organismo, dado que digamos, mucho lo que se busca es que quienes lo componen tengan, no solamente sean abogados,
sino que también tengan una experiencia dentro del marco. ¿Por qué? Porque es imposible resolver si no tienes conocimiento en términos generales de las circunstancias que rodean a la actividad de los involucrados en la controversia. Y además, si no tienes ese feeling de lo que le puede representar al afectado, ¿no? Entonces, si no tienes a alguien especialista en el entendimiento e interpretación y aparte en la comprensión de lo que se puede, mejor dicho, de lo que está en juego, como un simple ejemplo, ¿no? En muchísimas ocasiones las sanciones de doping implica una suspensión de 4 años. 4 años en la vida de un atleta es importante, le puedes arruinar la carrera. Es un ciclo olímpico completo. ¿Sí? Entonces, si tú, como encargado de resolver, no tienes el conocimiento de ello, no te va a correr ninguna prisa en resolver rápido el problema que tiene encima, ¿no? Entonces, es una lástima y es una pena, porque además, pues actualmente lo único que tienen a la mano, pues es acudir a un juzgado de distrito a un amparo, porque lo que sí ya es cierto son 2 cosas. La primera, por delegación de atribuciones contenida otra vez en la Ley General de Cultura Física y Deporte, las autoridades, perdón, las federaciones deportivas son autoridad. ¿Okay? La Ley General de Cultura Física sí reconoce y dice expresamente que son la autoridad técnica máxima de su deporte a nivel nacional, ¿no? Y aparte, ya han salido varios criterios jurisprudenciales en los cuales el Poder Judicial ya ha determinado que en efecto, por la forma en que actúan respecto a los particulares, actúan con facultad y atribución de imperio, no actúan en una relación de coordinación, sino actúan en una relación de suprasubordinación, y las consecuencias de sus actos, en efecto, tienen digamos, una connotación específica dentro de la esfera jurídica de los particulares que pertenecen a la misma. Entonces, pues actualmente lo único que tienen los afectados, pues es acudir al juicio de amparo, ¿sí? Es acudir al juicio de amparo, pero pues entras con una autoridad jurisdiccional que ve asuntos de carácter fiscal, de propiedad intelectual, o sea, muchísima naturaleza, y para que alcancen a entender otra vez las particularidades de los tipos de relaciones que se dan en el deporte, pues se antoja muy difícil y por lo tanto la calidad de las resoluciones de la misma, pues quién sabe cómo vayan a salir, ¿no? Por una parte. Por la otra, hay que también tener muy claro lo que puede ser o no sujeto digamos, de impugnación por una vía jurisdiccional, porque también hay una cuestión, y hubo un asunto que afortunadamente obtuvimos favorablemente, pero lo que sería una determinación dentro del campo de juego, es decir, un resultado derivado, llamémosle, de decisiones arbitrales que pudieran ser erróneas, eso no puede ser objeto de un recurso de carácter jurídico. ¿Okay? Se le llama la doctrina de la decisión en el campo de juego, y eso ya ha sido resuelto hasta el cansancio precisamente por el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que las resoluciones que se tomen en el campo de juego por la autoridad máxima, que es el referee o el árbitro, ¿sí?, no pueden ser modificadas mediante la interposición de recursos legales. ¿Por qué? Porque esto provocaría que en realidad el resultado de la competencia nunca fuera definitivo si todo el tiempo se pudiera estar impugnando, ¿sí?, si existiera la posibilidad de presentar recursos con la finalidad de modificarlo. Entonces, de esta manera lo que se busca es precisamente dejar que ese resultado, por erróneo que haya sido el marcaje por parte del oficial, tenga que mantenerse. Las únicas causales por las cuales digamos, se ha reconocido que es posible
revertir alguna determinación de esta naturaleza son que se compruebe que hubo soborno o que se compruebe que hubo un ánimo de discriminación abiertamente por parte de dicho oficial. Si no se dan alguna de estas dos condiciones, no se puede revertir ese resultado, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, pues hay que, bueno, o me gustaría llamar un poco la atención de nuestro auditorio a que tengan un poco de comprensión hacia los referees o árbitros u oficiales de campo, porque en realidad son jueces, o sea, hacen la función del juez, ¿sí? Pero además de que tienen deben de tener el conocimiento del reglamento perfectamente, tienen que emitir sentencias en fracciones de segundos. Sí, sí, te das cuenta. O sea, el juez tiene el expediente en su escritorio y lo puede estudiar tranquilamente para, bueno, ya en base a ello, emitir su sentencia o su resolución. Aquí el árbitro, pues se da la situación y la acción que tome es el equivalente a una sentencia, ¿no? Sí. Entonces, pues digamos, son los villanos favoritos de todo mundo, pero traten de situarse, de ponerse en su situación, ¿no? O de ubicarse. Es una función, digamos, muy difícil de llevar a cabo, ¿no? Y muy poco comprendida en términos generales. Entonces, la presentación de un recurso con la finalidad de modificar el resultado de una competencia, si no puedes acreditar las hipótesis que te acabo de comentar, no debe de ser objeto de revisión ante ningún órgano de carácter jurisdiccional. ¿Ok? Claro. Y es muy delicado lo que señalas, ¿no? Digo, al final yo creo que muchos dirían, es que el arbitraje tendría que ser algo de lo que se tendría que poder, pues en algún momento recurrir, porque además es muy subjetivo a veces, ¿no? Digo, todos somos seres humanos y lo mismo podemos tener un error. Es sumamente curioso este tema. Y en el caso del antidoping, a mí me llama un poco la atención, digo, esto entiendo que es algo que sí se recurre comúnmente, porque al final, como tú dices, la verdad es que 4 años es una pérdida impresionante para un deportista, no solamente porque se puede perder Juegos Olímpicos, sino porque también la edad en los deportistas es un juego sumamente importante, ¿no? Hay deportes que después de cierta edad ya no hay manera de que puedas sobresalir, ¿no? Pero ¿cómo es entonces que se acredita? Entiendo entonces que es el organismo del deporte el que hace estas pruebas, pero entonces yo como deportista puedo ir y comprobar o hacerme otros resultados, o cómo es que se acredita que puede haber un error en ellos. Mira, son muchísimos los factores que intervienen a este respecto, ¿no? Y hay una serie de condiciones que pueden servir como atenuantes. ¿Okay? Una cuestión muy importante es, depende también a qué nivel se llevó a cabo y qué organismo hay. Porque mira, por ejemplo, está la Agencia Mundial Antidopaje, a la cual Comité Olímpico Internacional y gran parte las federaciones deportivas internacionales le reconocen su jurisdicción, ¿sí? Pero ojo que además, digamos, hay a su vez, algunos países cuentan con su propia agencia antidopaje, ¿no? Estados Unidos cuenta con su propia agencia antidopaje y, por ejemplo, a ella es a la que le reconocen la jurisdicción muchas organizaciones de deporte profesional, ¿ok? O por ejemplo, la Comisión Atlética de Nevada, que es la que regula el deporte profesional en Las Vegas, las funciones de box y las funciones de UFC, por ejemplo. La autoridad competente es la Comisión Atlética de Nevada, ¿no? Y esta, a su vez, la jurisdicción que reconoce es de la USADA, no de la WADA, ¿ok? Entonces, cada uno establece sus propios mecanismos. Sin embargo, en términos generales, más o menos el procedimiento es el siguiente. Se le toman 2 muestras al atleta, ¿ok? La primera es la que se suele, digamos,
sobre la que se hace el examen o análisis. Y ya si aparece el positivo, el atleta tiene la posibilidad de solicitar la toma de la segunda muestra. Ahora, hay otra cuestión muy importante. La toma y el manejo de las muestras también se encuentran sumamente regulados por la delicadeza que implica también, ¿sí? Entonces, si nos encontramos con que hubo un problema con el manejo de la muestra, algún error en la cadena de custodia, etcétera, se revoca la sanción, ¿no? Por ejemplo. O puede haber una excluyente de responsabilidad, un atenuante, si hay justificación de carácter médico, de terapéutica, ¿sí? Es decir, que el atleta haya tenido alguna afectación, ¿sí? Y ojo, el médico encargado de la parte deportiva decidió recetarle, o con conocimiento del mismo, se autorizó la aplicación de un tratamiento que pudiera llegar a generar un positivo. Otra cuestión interesante es que, digamos, el uso de sustancias prohibidas varía de deporte a deporte. ¿Por qué? Porque es diferente lo que tú requieres de tu cuerpo atendiendo al tipo de deporte. Entonces, no es lo mismo un atleta que requiera de mucha fuerza, como sería un asador de bala, un asador de martillo o un levantador de pesas, a las necesidades que tiene un atleta que requiere, por ejemplo, tener el corazón y el pulso sumamente estable, como sería un tirador con arco o un tirador con pistola. Entonces, el tipo de sustancia que, que tendría que consumir cada atleta, dependiendo de su especialidad, es distinto, y por lo tanto, en efecto, existe toda una lista de sustancias prohibidas, ¿sí? Bueno, inclusive te puedo comentar que la inclusión de la marihuana en la lista de sustancias prohibidas se llevó a cabo después de que un atleta de snowboarding en unos Juegos Olímpicos salió positivo, lo quisieron sancionar y la defensa del atleta fue, pues es que ni siquiera está contemplada como sustancia prohibida, con independencia de que hay muchas discusiones de hasta qué punto puede generar, digamos, efectos favorables para el desempeño, el consumo de la marihuana. Lo cierto es que en ese entonces no estaba en la lista de sustancias prohibidas y por lo tanto se le tuvo que levantar. Y entonces como consecuencia dijeron, bueno, pues entonces ahora la incluimos también, ¿no? Ya para que nadie se les fuera, ¿sí? Entonces, es distinto atendiendo a qué deporte y como te comento, existen tanto las justificaciones terapéuticas, ¿sí? Aquí en México se dieron muchísimos positivos por el consumo de carne con hormonas, bueno, o con sustancias con clenbuterol. El clenbuterol es una cuestión que podría generar una alerta sanitaria, pero las autoridades no han querido hacerlo. Sugiero que lean la investigación de Beatriz Pereira que se llama La pesadilla del clenbuterol. Está en quintoelementolab.org. Es muy interesante porque sí, en efecto, aquí en México se han dado muchos positivos por clenbuterol y la realidad es que se ha demostrado que, por ejemplo, en algunos eventos de carácter internacional, una gran cantidad de atletas, no solamente de carácter nacional, sino también extranjeros, obtuvieron positivos y al final, con esa demostración de la alta incidencia de los positivos por dicha sustancia, se llegaron a dar muchos levantamientos de castigos o inclusive en alguna ocasión se logró evitar la imposición del castigo, habiéndose demostrado ese problema de carácter sanitario a nivel nacional. Sin embargo, actualmente, me parece que Lupita González, ella sí tuvo la ratificación de la sanción y actualmente se encuentra
recurriendo dicha ratificación de la sanción, porque al parecer, por lo menos el TAS de Suiza, ya está, mejor dicho, ya tomó la postura de que pues el atleta al final tiene que ser responsable de lo que entra en su cuerpo, ¿no? O sea, ya no debe de ser tan sencillo el simple y sencillamente decir, pues es que consumí carne contaminada, ¿no? Es curioso porque, por ejemplo, si bien el arbitraje en términos generales se concibe como, como un mecanismo uninstancial, solo existen tres mecanismos, mejor dicho, tres órganos arbitrales que permiten la revisión de sus determinaciones. Uno de estos es este Tribunal de Arbitraje Deportivo que permite las revisiones ante los tribunales federales suizos. El otro es el de inversiones en Nueva York. Entonces, es muy raro, pero normalmente en arbitraje tiende a ser de una sola instancia, y sin embargo aquí en el deporte, a nivel internacional, pues el TAS le reconoce jurisdicción a los tribunales suizos. Evidentemente son para cuestiones muy, muy, muy limitadas. Un caso que se está resolviendo actualmente precisamente es el de Caster Semenya, una velocista sudafricana que pues, tiene una carga muy fuerte de testosterona. En su momento se le llegó a cuestionar el que efectivamente su género fuera el de mujer. Se le hicieron todos los exámenes, se resolvió que sí es mujer, solo que cuenta con testículos vestigiales, y es lo que hace que naturalmente produzca mucha mayor testosterona y por ende tenga mayor fuerza y más velocidad en los eventos de velocidad. Sin embargo, la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo la quiere obligar a que utilice sustancias para suprimir un poco la producción de este tipo de hormona. Impugnó dicha determinación ante el TAS. Lamentablemente el TAS confirmó y actualmente ya está impugnando esa resolución, y lo está haciendo en base a cuestiones de derechos humanos, ¿sí? Y la postura de ella es que si me terminan, nunca me he metido nada, y si me terminan obligando a tener que introducirme un químico, dejo de competir mejor. Sí, y su rendimiento no sabemos cuál va a ser. Exactamente. ¿Sí? Claro. Y bueno, pues Lupita González también está impugnando la confirmación de su sanción, pero ahora sí que hasta donde he tenido yo alcance a los materiales que han salido al respecto, la tiene muy difícil. La va a tener muy difícil porque al parecer además mintió en las instancias previas y, o sea, Bueno, manejo muy malo del caso. sí, claro, está muy mal manejado. Tenemos una pregunta del público que justo hablando de las sustancias prohibidas, y a lo mejor lo que uno dice, bueno, es que si comes carne contaminada, pues es tu responsabilidad. A veces uno consume cosas y no estamos tan enterados de lo que pueda contener, ¿no? Y una de las preguntas del público dice, ¿puede impugnarse o controvertirse esta lista de sustancias prohibidas o la inclusión de determinadas sustancias de esa lista? Como tal, lo veo difícil, ¿ok? ¿Por qué? Porque la determinación, bueno, de entrada la hace la Agencia Mundial Antidopaje, hacen revisiones periódicas, y el porqué de la inclusión es por los efectos que ya literal, aquí sí, ya en base a estudios científicos, tiene dicha sustancia en el cuerpo del atleta y las ventajas que le implican al momento de su actividad deportiva. Entonces, la inclusión de la sustancia per se, veo difícil que pudiera ser impugnable. Ahora, si lo que quieres impugnar es el hecho de haber dado un positivo por haber consumido dicha sustancia, pero es que entonces se tiene que haber seguido todo un protocolo para que la hubieras tenido que consumir y que en efecto existiera esa justificación terapéutica. Es decir, si tuviste alguna afección médicamente, no tenías ningún otro, ojo, porque además esa es otra, ¿sí?
el hecho de que no existiera otro tipo de tratamiento para tratar esa afección, y entonces necesariamente se tuviera tenido que administrar esa sustancia. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sí podría en un momento dado ser utilizado para impugnar el haber dado positivo en el consumo de dicha sustancia. Aunque normalmente lo que sucede es que se hace la recomendación y se da el aviso de, oye, se tuvo este tratamiento por esta condición que tuvo el atleta, ¿no? O inclusive por alguna condición propia, ahora sí que natural del atleta, es decir, que tenga alergia o no, o su cuerpo rechace los otros tratamientos. Bueno, eso sí es válido y sí es, digamos, argumentable ante alguna autoridad, ¿no? Pero la sustancia o la inclusión de la sustancia per se en la lista, yo creo que tendrías que demostrar más bien que la inclusión de la misma fuera perniciosa, ya sea para la práctica del deporte o para el atleta en términos, o para los atletas en general. Eso tendría que ser, ¿no? No veo de qué otra manera se pudiera impugnar la inclusión de dicha sustancia. Sí, pues Tal, justo como lo el acto de mencionas, la inclusión de la sustancia. justo que a lo mejor es que la sustancia pues es de uso o el único remedio necesario para a lo mejor una afección para los deportistas, ¿no? Sí, pero por lo mismo es, si se va a hacer, entonces tienen que seguir el protocolo de dar el aviso. ¿Sí? O sea, Se ha tratado el tema de la marihuana, que a lo mejor dicen que para curar muchísimas cosas es muy buena. ¿Eso se ha tratado en este tipo de temas respecto de sustancias? pues mira, más que por lo que sería en sus efectos sedativos, porque es un analgésico, o sea, funciona muy bien como analgésico. De hecho, sí es de uso muy común, por ejemplo, en medios como el psicoconstructivismo, ¿no? Eh, Mm. si tienes curiosidad, ve el documental Pumping Iron, es viejísimo, pero es de la última participación de Arnold en Mister Olympia. Y hay una reunión en la que puedes ver al Terminator dándose un jale de un cigarrillo de marihuana, ¿no? Entonces, lo que se está discutiendo más bien sí es la exclusión por cuanto a que es, más bien, por cuanto a que sí es muy cuestionable el hecho de que pueda tener efectos positivos para la ejecución por parte del atleta, ¿no? Claro. Es por lo que sí se está discutiendo el extraerla de la lista de sustancias prohibidas, pero vaya, es en razón de ello, no tanto por sus capacidades analgésicas, sino más bien porque es cuestionable hasta qué punto le puede auxiliar al atleta a tener un mejor rendimiento dentro de la competencia. Es la razón por la que se está discutiendo. Exacto. Y bueno, en el caso de aquellos deportistas que a lo mejor sufren de alguna suspensión o que a lo mejor durante el procedimiento, que me imagino que los procesos tienen que ser muy ágiles porque precisamente hay tiempos para poder participar en los eventos. Pero en el caso de que a lo mejor el proceso se haya alargado, se haya el deportista haya perdido una competencia importante, ¿aplican daños y perjuicios? Pues mira, es que ahí sí pueden aplicar los daños y perjuicios, pero ya no serían tanto en contra del organismo encargado de resolver el procedimiento, sino tendría que ser en contra de los organismos que impusieron la sanción. Entonces, actualmente tenemos en México el caso de una esgrimista que está demandando a la federación por el mal manejo que hicieron de su caso de doping, ¿no? Y que le arruinaron la carrera, ¿sí? Entonces, sí es válido, por supuesto, la reclamación de daños y perjuicios, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay una cuestión muy interesante con el Tribunal de Arbitraje del Deporte,
y es que tiene la posibilidad de establecer paneles especiales, sobre todo en Juegos Olímpicos, y en los cuales existe la posibilidad de que emitan una resolución en la cual digamos, se manifiesten exclusivamente respecto del fondo primero, porque ahí la consecución de las competencias sí es seguititititas, ¿no? Entonces, tienes que resolver el estatus del atleta desde la elegibilidad para pasar a la siguiente etapa en 12 horas, ¿no? En muchas ocasiones. Entonces, el reglamento permite que emitan primero una resolución de fondo y ya después emitan la resolución completa con los considerandos del por qué finalmente se permitió o se confirmó el que ya no pudiera participar en la siguiente fase, ¿no? O sea, se han dado casos hasta de calibraciones de las cámaras en el caso del remo para los tiempos, etcétera, ¿no? Entonces, sí, claro. sí es muy interesante esa posibilidad para que el panel pueda emitir una resolución primero de fondo y ya después se emita el resto con los considerandos, ¿no? Del por qué llegó a esa conclusión. Claro, exactamente. Y bueno, el día de hoy en realidad se nos ha ido rapidísimo el programa. A mí me gustaría a lo mejor para poder ampliar un poco este tema que pudiéramos organizar otro en el que nos platicaras pues los casos que se han presentado en México que además han de ser sumamente interesantes. Si te parece bien, para luego programarlo, Raúl. Con mucho gusto, pues mira, es que de casos en México son muchísimos. Te Y que puedo no, platicar ya sea de los casos en los que tu servidor ha tenido participación y tal vez los que más han atraído la atención del público en general, ¿no? sí, creo que será sumamente interesante y te agradeceremos que podamos organizar un nuevo programa y que nos puedas acompañar. El día de hoy, pues se nos ha ido rapidísimo el tiempo y pues quiero agradecerte tu participación, aparte de Gracias. ilustrarme en el nombre del Tibio Muñoz, porque hasta hoy me entero su verdadero nombre. Sí, yo siendo nadadora muchos años y siempre lo conocí como el Tibio Muñoz. Así. Fue mi jefe cuando hice el servicio social, entonces, en la CODEME. Entonces, Ah, pues súper bien. Pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Por el día de hoy terminamos con Ico Intelectual. ¿Quieres agregar algo más antes de despedirnos, Raúl? no, en realidad muchísimas gracias por la invitación y espero haya sido de interés para toda la audiencia. Muy, muy interesante. Y bueno, pues les agradecemos a todos. Nos vemos el próximo martes con un nuevo tema interesante. Y pues que pasen a todos una excelente semana. Buen día para todos. Hasta luego a todos. Buenos días.